Dime qué harías si fueras invocado a otro mundo pero como un familiar y tendrás a una hermosa dueña, pero esta te tratará como un sirviente, pero ella se preocupará por ti por lo que tendrás varias aventuras junto a ella. Además descubrirás que tienes un excepcional poder que nadie más puede tener, pues eso fue lo que le pasó a nuestro prota, Saito Hiraga. Sean bienvenidos, yo soy Devoltan y más vale que se acomode porque les traigo Zero no Tsukaima resumen en 10 minutos más o menos. La historia gira en torno a Louise Franco y Celeblat de la Valiere, también llamada por sus compañeros de clase como Louise el Acero, debido a que ella no es capaz de realizar algún hechizo sin que pase algo malo. Cuando la profesora la manda a hacer un simple hechizo de alquimia que consiste en cambiar el material de estas piedras, todos sus compañeros obviamente se niega a que ella lo haga, pero aún así lo hace. Como ya era de esperarse, todo termina con una explosión. Si fuera por mí, mejor le hubiera puesto el apodo de Louise la Explosiva, ese le queda mucho mejor. Por otro lado tenemos al director, que es un alto pervertido, además que tiene un familiar que le dice de qué color son las bragas de su secretaria. Luego los estudiantes tendrán que invocar a un familiar que los acompañará por el resto de sus vidas. Así todos terminan invocando grandiosos familiares. Al fin llega el turno de Louise, que se echa una familia e invocará, pues termina invocando a un simple humano. Qué decepción. Louise quiere intentarlo otra vez, pero no la dejan, así le da un beso sellando el contrato, y por un hechizo mal hecho que le lanzó a Saito ahora se pueden entender, pero está al no entender nada de su situación y no sabe si está en un culto religioso demente o un grupo de maníacos fantasiosos o algo así, por lo que este decide huir, aunque es inútil porque luego lo terminan atrapando. Cuando este ve que hay dos lunas, admite que está en otro mundo. Ahora veremos cómo fue que él llegó a este mundo. Él iba caminando muy tranquilo, pero de la nada ve esta cosa con forma de óvalo, por lo que él se acercará y al meter su dedo este lo succiona, por lo que pedirá ayuda. Al parecer aquí todo el mundo está sordo y ciego, ya que ninguno lo ayuda. Así fue como lo invocaron. Por intentar escapar termina encadenado. Así Louise se quitará la ropa para que él la lave, además lo tratará como su sirviente y dormirá como un perro. Así llega a la hora del almuerzo, él se sentará en el piso y como un buen perro solo comerá pan. De hecho mi perro come mejor que él. Luego termina chocando con esta sirvienta que se llama Siesta. Además nos dice que en este mundo los que pueden usar magia son los nobles y los que no pueden son plebeyos. Así termina llevando este pastel a Guiche. Además, como él estaba ligando con alguien, Saito le dice que estaba con una chica de primer año anoche, y para hacer esto peor, esa chica llega, por lo que se mete en un lío por culpa de Saito. Este tipo estaba saliendo con dos chicas a la vez, ellas lo terminan golpeando. Así él retará a Saito a una pelea, por lo que él aceptará. Así comienza la pelea, pero con lo que no contaba Saito es que este duelo involucraría la magia, algo que él no tiene. Así Guiche le termina dando una paliza y por lástima le da una espada para que se pueda defender. Así comienza lo bueno. Ahora él fue derrotado por un plebeyo. Por otro lado nos cuenta que las runas que Saito tiene grabadas en su mano al convertirse en un familiar solo se había escuchado en leyendas. El director queda sorprendido como fue que Louise pudo invocar algo como él. Saito durmió por 3 días y por 3 noches. Además Louise lo estuvo cuidando. Como estuvo durmiendo por tanto tiempo, ahora tiene que lavar la ropa acumulada. Saito al fin entendió por qué llaman a su ama como Louise el Acero, por lo que se burlará de ella. A consecuencia de eso, ella lo deja sin comer. En la noche ella le va a permitir volver a comer, pero como dijo que sus senos eran planos, retira lo dicho y lo manda a dormir afuera, por lo que Siesta lo encuentra y lo lleva a la cocina para que coma las sobras. Además todos lo admiran a él porque derrotó a ese noble y arrogante. Siesta nos cuenta que cuando Saito peleó contra Guiche, él estaba tan herido que estuvo al borde de la muerte, por lo que Louise mandó a comprar un remedio muy caro para que se mejorara. Así regresará a dormir, pero encontrará a este familiar que lo tomará y lo llevará con Kirche. Ella le dice que está enamorada de él. La forma como derrotó a Guiche fue muy genial. El amor ataca de una forma muy repentina. Así cuando ella lo iba a besar, llega este tipo y se quejará ya que ella no fue a la hora acordada, por lo que ella lo manda a volar, pero llega este otro, igual lo manda a volar, pero llegan estos tipos. Algo me dice que ella no está enamorada de él. Y cuando ella pensaba que ya nadie iba a venir, justo entra Louise y le dice que si no vuelve con ella, mañana 10 nobles irán tras él. Así se lo termina llevando, por lo que ella lo reprenderá usando un látigo. Además que recibe un golpe bajo. Louise está súper enojada. Resulta que la familia Kirche-Zerbud y la familia Valiere son enemigas, por lo que ella no permitirá que Saito se le acerque a Kirche. Al día siguiente, aprovechando que es un día libre, irán a comprar. Por otro lado, Kirche está planeando cómo seducir a Saito porque las mujeres son así, por lo que ella irá con esta chica, le pedirá que la ayude para alcanzar a Saito ya que ella tiene un dragón como familiar. En la armería comprará una espada para Saito. El vendedor intentará estafar a Louise ya que ella es una noble y le querrá vender esta espada por 3000 de oro, que
incluso el que valdría el precio de un castillo, y ya que ella trajo 100 de oro termina comprando esta espada oxidada. Eso es porque hace poco ella compró algo muy caro y no pudo traer mucho dinero. En la academia Kirche le dará esta espada a Saito que casualmente ella encontró, por lo que ellas terminarán peleando por las espadas, así que dejarán que él decida con cuál quedarse. Resulta que la espada habla y Saito se queda con ella. Hay un ladrón que se hace llamar Fouquet, él roba artefactos de los nobles usando magia y que últimamente está merodeando cerca de la academia, por lo que la academia estará alerta ya que en ella se guarda el bastón de la destrucción, un tesoro del palacio real. Cuando Saito volvía de lavar la ropa de Luise es atrapado por Kirche que no lo dejará ir, pero llega Luise y lo salva, así lo termina castigando otra vez. Al día siguiente él se quedará afuera a esperar que Luise salga de clases. El cocinero le cuenta que si esta se ha ido, ahora es una sirvienta del conde Mote, por lo que Saito le preguntará a Kirche cómo llegar a las tierras del conde, por lo que tardará una hora en llegar. El conde no quiere a Siesta no solo para que limpie su mansión. Saito le dirá que hará cualquier cosa para que lleve a Siesta de vuelta a la academia, por lo que él le dice: quiero un libro que una vez fue invocado por un mago mientras experimentaba. Parece que una distinguida familia de Germania va pasando este libro a sus descendientes como parte de sus reliquias y su hija está en la academia. Si quieres a Siesta, tráeme la reliquia de la familia Serbuk. Así esperará que Luise se duerma e irá con Kirche para que le dé el libro, pero Kirche le pide que salga con ella a cambio, por lo que él se enoja, toma la espada y se va, por lo que desenvaina la espada enfrente del noble. Resulta que si un plebeyo desenvaina un arma enfrente de un noble, él tiene el derecho de matar al plebeyo. Por alguna razón él no puede moverse con esa espada y justo cuando iba a morir llega Luise salvándole la vida, ya que Saito ha cometido un gran crimen. La familia de Luise también debe de pagar por ese crimen, por lo que Kirche le da el libro y todo queda resuelto. También le dan a Siesta. Si se están preguntando qué es ese libro, pues es uno para adultos. Al llegar a la academia, Siesta le agradecerá y le dará un beso. Muy pronto será la exposición evaluativa, es un examen que se hace todos los años. Se trata de mostrar a toda la academia los familiares que los estudiantes han invocado, por lo que ella quiere que Saito haga algo, por lo que practicará con la espada. Todos los estudiantes se están preparando para esta exposición y aún más porque viene la princesa Henrietta, además que ella perdió a su padre, así preparan toda la seguridad y mandan a los guardias reales a cuidar a la princesa. Así llega el anhelado día, la princesa llega y aún no saben qué hacer en la exposición, pero ellos recibirán una visita de la princesa. Resulta que Luise y Henrietta son amigas de la infancia, ya que no tenía alguien con quien hablar, por eso fue a la academia. También tenía curiosidad sobre el familiar que se atrevió a enfrentar a un noble. Al otro día comienzan las presentaciones de los familiares. Hasta que llega el turno de Saito, pero solo hace el ridículo. Por otro lado, esta tipa creará un golem, pero justo llega Luise y Saito, que verán al golem, por lo que ella los atacará, por lo que Saito la empuja para salvarla y le dice que huya, pero ella no lo hace. Así atacará el golem, pero casi le da a Saito, además que también destruye la barrera que protegía el bastón de la destrucción. Así romperá la pared y se lo llevará. Antes de irse, soltará a Saito. Saito al fin comerá algo bueno y aún mucho mejor. Kirche lo alimenta. De la nada llega el profesor y les dice a Luise y a Tabita que vayan con el director. Lo que pasa es que han conseguido información acerca del ladrón y tienen este retrato y quieren saber si es ella, ya que las únicas que vieron al ladrón fueron ellas. Luise, Kirche y Tabita se ofrecen para capturar al ladrón y recuperar el bastón de la destrucción. A pesar de su corta edad, Tabita tiene el título de Chevalier, o sea, es un caballero. Además, la secretaria se ofrece para ser su guía, por lo que irán a buscar al ladrón. En el camino se pelearán. Estas chicas no se llevan para nada bien, así llegan al sitio donde, según la información, el ladrón está, pero esta cabaña está vacía, así que entrarán para revisar. Luise y la secretaria se quedarán atrás para hacer guardia. Tabita encontrará el bastón de la destrucción, pero de la nada aparece un golem, por lo que intentarán destruir el golem, pero es inútil cuando el golem iba a atacar a Luise, por lo que Saito, como todo un macho alfa pecho peludo, salva a Luise de ser aplastada, y este le pega una cachetada diciéndole: ¿a quién le importa tu nobleza? Si mueres todo terminó. Ella está muy tramada porque siempre se burlan de ella por ser mala con la magia, así ellas se retirarán y Saito se quedará atrás a luchar contra esa cosa. Así tomará la espada que Kirche le dio, aunque esta se rompe, por lo que le tocará usar la espada que le compró Luise. Esta no se rompe. Además logra destruir una parte del golem, aunque esta se regenera. Luise vuelve para ayudarlo y por casualidades de la vida el bastón de la destrucción resulta ser una bazooka. Eso no me lo esperaba y es con eso que logran derrotarlo. Pero acá hay un giro inesperado. Resulta que la secretaria es el ladrón llamado Fouquet, pero ella al intentar usar la bazooka contra los estudiantes esta no sirve, porque obviamente ya se usó la munición,
poción, por lo que Saito la noquea. En la academia estarán hablando con el director. Saito le preguntará al director cómo fue que llegó un arma de su mundo a este. El director nos cuenta que hace 30 años atrás un hombre le salvó la vida, además que tenía un traje muy extraño y estaba gravemente herido. Lo llevaron a la academia y lo curaron lo mejor que pudieron, pero aún así él murió. Ese soldado trajo con él 2 bazucas, por lo que uno fue enterrado con él y el otro fue entregado a la corte real, pero Saito no tuvo ninguna pista de cómo volver a su mundo. En la noche habrá una gran fiesta, por lo que ellos estarán invitados. Luis se pondrá este hermoso vestido, que por cierto le queda súper bien, así estos dos terminan bailando. A mí me da que estos dos tienen una muy buena química. Luis y Saito se presentarán ante la princesa, ella lo felicitará por haber derrotado al ladrón, además que Luis recibirá el título de Chevalier, y en vez de besarle la mano a la princesa le termina besando los labios. Eso también es debido a que Luis solo le dijo que la besara, pero no especificó que era en la mano, por lo que termina más golpeado que el Midoriya. La princesa les pide que vivan en la ciudad por un tiempo e investiguen la ciudad, ya que ha escuchado algunos rumores de que algunos nobles oprimen a los plebeyos. Así Luis se termina comprando ropa de plebeyos y se termina gastando todo el dinero que le dieron en el casino. Mientras hablaban en el parque aparece este tipo, él es Macarrón, digo es Carron, además tiene una posada y los dejará quedarse con una condición, de que Luis sea su camarera para que los ayude con el negocio y Saito ayudará en la cocina. Las demás personas creen que ellos dos son hermanos y que huyeron de casa antes que fueran vendidos. Para hacer esto mucho mejor, hoy comienza la semana de la carrera de la propina. La empleada que más propinas gane hasta el fin de semana no solo se llevará un bono, sino que también podrá usar este atuendo. Además, este atuendo está hechizado para capturar la atención de las personas, por lo que cuando lo lleven puesto podrán ganar tanto dinero como quieran. Esto le interesa a Loise, ojalá hubiera un atuendo así en la vida real, así podría salir de Latinoamérica. Aunque a ella no le agrada servirle a un plebeyo, además que este tipo la llama plana, por lo que le tira la bebida en la cara y Scarron como disculpa le ofrece una botella, además que él le dará un servicio especial. Así llega la noche, como la habitación había murciélagos, Luisa se termina durmiendo junto a Saito. Al día siguiente Luisa golpeará a algunos tipos, además esta chica es la hija de Scarron y yo que pensaba que Scarron le gustaban los espadazos. Como Saito andaba mirando pechos, Luisa le manda esta botella que hasta lo deja inconsciente. Esta chica se da cuenta de que no son hermanos ni novios y que Luise es una noble. Ella lo descubrió porque Luise no sabía cómo llevar una bandeja, además por su orgullo inusual, su comportamiento. No hay duda de que es una noble y que Saito es su sirviente. Hace justo entra Lois, le da una pata en los bajos a Saito y apostará con la hija del dueño de que va a ganar la carrera de propina. Para hacer esto peor, hoy es el último día de la carrera. Pero aquí llega Turene, el recolector de impuestos, que hace que todos se vayan del lugar ya que estaba lleno. Él manosea a las chicas y no deja propina, por eso ninguna chica lo atiende. Además que ningún comerciante se atreva a enfrentarlo, ya que si lo hace, él le sube los impuestos. Luis irá a atenderlo para que le deje una buena propina, ya que él es un noble, pero este se burla de ella por ser plana. Cuando la iba a tocar, ella lo manda a volar, pero aquí entra Saito para defenderla, pero lastimosamente él dejó su espada en la habitación, por lo que ella usará la magia, así que el gordo cree que ella es una noble arruinada. Pensaba eso hasta que Luis le muestra el papel que le dio la princesa, por lo que él le pide perdón y se va, por lo que ella termina ganando la carrera de la propina, ya que esos tipos dejaron estas bolsas llenas de dinero, lo que cuenta como propina. Además se pondrá el atuendo que le queda muy bien. Ya de regreso a la academia, Saito es recibido por Kirchi de una manera satisfactoria. Resulta que Kirchi va a ir con Tabita a su casa, así volverá a ser tratado como un perro sirviente. No sé, pero algo me dice que mi perro vive mejor que él. Cuando iba a lavar la ropa, por curiosidad ve que a Kirchi lo están dejando en la friendzone. Eso le pasa por salir con 2 chicas a la vez. Por otro lado, Kirchi y Tabita ya han llegado a la casa. Resulta que el verdadero nombre de Tabita es Charlotte y pertenece a la familia real. Por orden de su tío, el rey, ella está estudiando en el extranjero, además que su padre fue asesinado. Lo que pasó fue que hace 5 años hubo una disputa y la corte real se dividió en dos para decidir quién tomaría el trono. En esa batalla el duque de Orleans fue asesinado. Los que pusieron a Joseph en el trono también quisieron eliminar a Charlotte para evitar futuros problemas. Una noche Charlotte y su madre fueron invitadas a un banquete. En ese banquete se puso un desastroso hechizo de agua sobre un trago. Beberlo daría como resultado que el alma perdiera la razón. La madre de Charlotte se sacrificó para protegerla. Ese acto se hizo público y toda la familia real fue condenada. Además, al hacerse público el incidente, los que intentaron eliminar a Charlotte desaparecieron. Viendo que sus habilidades serían suficientes, la familia real le encargó un trabajo muy difícil, mejor dicho, imposible de completar. Pero Charlotte cumplió con su tarea que se le había encomendado para proteger a su madre y a ella misma, aunque le hubiese costado la vida. Aunque al principio hicieron ver que era por el bien de su aprendizaje, la trataron como un estorbo que había de eliminar, enviándola a otro país. ¡Qué hijos de puta! Por otro lado, Saito creó una bañera con este enorme caldero que el chef iba a botar, por lo que tendrá un baño caliente hasta que aparece Siesta y también querrá probarla. Por otro lado, Momorin sí que era esta poción, por lo que llamará a Gucci para quedar, aunque
solo quiere hacerlo beber esta poción sin que él se dé cuenta. Luise irá a buscar a Saito porque se está demorando mucho, aunque ve esta escena y se va muy enojada. Cuando se retira a siesta, le dice que el baño fue grandioso y lo que más le gustó fue él. Volviendo con Mamorensi, ella usó la vieja técnica de mira a una mujer desnuda volando en el cielo para distraerlo y echarle la poción en la bebida. Pero cuando Gichi iba a tomar la bebida, aparece Luise y se la toma. Eso no se lo esperaba Mamorensi. Al parecer la poción ya estaba haciendo efecto. Resulta que era una poción de amor. Saito piensa que todo ese afecto que se recibe de ella es una broma. Pero Luise le dice cómo puedes decir que es una broma cuando te amo tanto. Lo que él no sabe es que ella se tomó una poción de amor por error y justo aparece Mamorensi. Ella le explica todo, de que por error Luise bebió una poción de amor y se enamoró de la persona que tiene enfrente cuando la poción hizo efecto. Además puede que el efecto dure un mes, un año, no se sabe con exactitud. Hacia el otro día cuando iba a lavar la ropa de Luise, ella no quiere separarse de él. ¡Ay, el amor! Pero aquí aparece Siesta y le da celos, así las dos chicas se terminan yendo, por lo que irá con Siesta para explicarle todo, pero ella piensa que le está mintiendo ya que las pociones para manipular los sentimientos están prohibidas por la ley. Cuando él regresa a la habitación se encuentra con esto, él le promete que hará lo que sea para que vuelva a ser la de siempre, así irá con Mamorensi. Ella le dice que hay un antídoto, pero es muy difícil de hacer en donde están, además no es nada fácil conseguir una lágrima de espíritu, por lo que Saito la extorsiona diciéndole que ese tipo de pociones están prohibidas y que él podría ir a la oficina del director, por lo que ella accede e irá ella misma a buscar la lágrima. Ella sabe dónde se consigue pero no es seguro que la encuentre. Para buscar la lágrima irán al lago Randorian, es donde los magos con elemento de agua van a sellar un pacto con el espíritu del agua. Les tomará medio día en llegar a ese lugar. Al parecer el agua ha subido demasiado, debe ser porque el espíritu del agua está enfadado, así que esperan a la noche que es cuando sale el espíritu, por lo que Mamorensi mandará a su familia con una gota de sangre para que el espíritu sepa que es ella. Así Mamorensi le pedirá que comparte un poco de su cuerpo, pero el espíritu se negará, por lo que Saito le pide un poco, a cambio hará lo que sea. Así el espíritu acepta y le pedirá que acabe con sus enemigos, que son los humanos que le están causando daño, por lo que Saito acepta. Así se esconderán y esperan a que aparezca el enemigo. Así verán a estos dos sujetos que están recitando algún tipo de hechizos, así Gichi los atacará, pero como no bajan la guardia, Saito irá con todo, pero es derrotado. Resulta que esos dos sujetos eran Kirche y Tabita. Ellos dos quieren eliminar al espíritu por una nueva misión, así que le terminan preguntando al espíritu del agua por qué está enfadado. Lo que pasa es que un humano le ha robado su tesoro, por lo que si cubre a todo el mundo con agua podrá recuperarlo. Saito le prometerá recuperar su tesoro, que es el anillo de Andabari. Uno de los ladrones se llamaba Cromwell. El espíritu confía en Saito ya que él es un Gandaru. Así le dará una lágrima y bajará el nivel del agua a su normalidad. Así harán el antídoto y se lo darán a Luise. A mí me da que esa poción aceleró un sentimiento que ella no entendía. Además Luise se termina enojando con él. Pero justo llega la princesa. Ella vino a pedirle un favor urgente y confidencial. Ella decidió contraer matrimonio con un miembro de la realeza de Germania para proteger a su pequeño reino. Necesita crear una alianza sólida con Germania. Ella quiere que Luise recupere una carta que le entregó al príncipe de Gales del reino. Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia. Si esa carta se hace público, el matrimonio no podrá lograrse, así aceptarán ir, pero Gicha también se unirá, ya que por casualidad escuchó todo lo que estaban hablando. Cuando Saito estaba lavando la ropa, por casualidad dañó una prenda sin darse cuenta. Al parecer Siesta se disculpa con él, ya que sabe que la poción en realidad pasó. Saito le preguntará si conoce a alguien que sepa de historia. Él le preguntará al profesor que es un Gandaru. Resulta que el Gandaru es el familiar máximo, el que pertenece al legendario hechicero del vacío, pero hasta el momento aún no se ha confirmado la existencia de la magia elemental del vacío. Así llega el día de partir y este tipo llamado Walt será quien nos guía hasta Albion. Él es el capitán del escuadrón Grifo, además de ser un famoso caballero mágico. Resulta que él es el prometido de Luise. Así partirán a la ciudad portuaria. A mí me da que Saito está celoso. Al llegar a la ciudad, Walt hablará con Saito y le pedirá un duelo, ya que está muy interesado en él. Por otro lado, Walt le pedirá a Luise que después de esta misión se casen. Eso para ella es muy repentino. Cuando él le dice yo te protegeré, recuerda que Saito le dijo lo mismo antes de salir de viaje. Walt se da cuenta de que alguien está comenzando a habitar en el corazón de ella. Por otro lado, por casualidades de la vida, la espada de Saito hace 6000 años atrás fue el compañero del anterior Gandaru y ahora es el compañero del actual Gandaru. Cuando Gichi intentaba avisar a esta chica es golpeado por ella, pero alguien lo estaba observando y una de ellas es Forket, que logró escapar. Al día siguiente será el duelo entre Saito y Walt. Así comienza el duelo, pero por obvias razones Walt termina ganando. Saito sigue siendo un principiante con la espada. Además le dice no puedes proteger a Luise. Al parecer eso sí que le afectó, ya que está llorando. Aquí aparece Luise para animarlo, pero no lo logra y le dice que se va a casar con Walt. Después de un tiempo llega Gichi, pero justo aparece un golem y también Forket. Por otro lado, Walt le dice a Luise que Saito y Gichi le dijeron que iban a volver a casa. Algo muy raro está pasando aquí. Así abordará
disparan el barco, que resulta ser uno volador. Por otro lado, estos aún continúan peleando contra el golem, aunque es inútil ya que este se sigue regenerando, pero de la nada alguien más ataca el golem y ese alguien es Kirche y Tabitha. Llegaron justo a tiempo, aunque Foke ya consiguió suficiente tiempo para retrasarlo ya que el barco se está yendo. Mientras Luis se hablaba con Walt, se pondrá a pensar en Saito, además que termina aceptando el matrimonio. Ella piensa que eso es lo correcto. Al parecer Foke y el conde Walt podrían estar aliados, por lo que Luis podría estar en peligro. Así llegan donde está el príncipe Gales, pero son rodeados por los Walridias, y hasta al ver el anillo que le dio Henrietta a Luis se los deja pasar. Así hablará con él y le entregará esta carta. Después de leerla, él entregará la carta que recibió de Henrietta. Resulta que la guerra civil que está en el país fue causada por una organización llamada Reconquista, además que está usando a los nobles como peones. Walt le dice que quiere que el príncipe Gales sea el que lleve a cabo la boda, pero ella quiere regresar primero a Tristane. Pero Walt le dice: Reconquista te necesita. Ahora todo tiene sentido. Cuando ella intentaba huir, este tipo usa magia para controlarla. Además dice que Luise es la descendiente del vacío, lo que quiere decir que es la descendiente del legendario hechicero del vacío. Así llega la hora de la boda, pero antes que ella aceptara ser su esposa, llega Saito y le grita su nombre, logrando sacarla del control mental. Pero de la nada Walt empuja a Luise y ataca a Gales, pero antes de morir le da su anillo a Luise para que se lo dé a Henrietta. Así Walt ataca a Saito, pero él se reencabrona porque Walt jugó con los sentimientos de Luise. Saito le dice que no permitiría que nadie le hiciera daño, por lo que sacará el ultra instinto y peleará contra él hiriéndolo, pero él ya ha completado 2 de sus 3 objetivos. Uno era matar al príncipe Gales, el otro era la carta que comprometía a Henrietta, y el último es Luise, ya que no se la puede llevar, la matará junto a Saito. Pero gracias a Kirche y a Tabitha logran sacarlos del lugar antes que fueran aplastados por la estructura, y por fin Saito la termina besando. Al llegar a Tristane le entregará el anillo de Gales a Henrietta, además que le dirá que la carta fue robada y que el príncipe fue asesinado ante sus ojos, además que Walt es un traidor. En la academia el profesor Corber se ausentará por unos días, ya que dice que ha descubierto dónde está la guarida del dragón legendario. Además Luis le dará un informe sobre todo lo que pasó al director. Ella también le preguntará si sabe algo sobre los descendientes del vacío. Además le dice: no recuerdo muy bien, pero alguien me llamó descendiente del vacío. Saito hará como si ese beso no hubiera pasado. Luis se lo termina castigando porque una de sus prendas se ha roto. Luego Saito le preguntará si está que le cuente más sobre su bisabuelo, ya que él viene de otro mundo. Resulta que habían 2 dragones y que en el eclipse solar uno desapareció, su bisabuelo giró en el otro. Eso lo hace recordar una conversación que tuvo con el profesor Corbel, ya que él dijo que uno había desaparecido y el otro cayó en algún lugar. Ahora ese dragón se considera un tesoro familiar para la familia de Siesta, por lo que Saito le pide que lo lleve a su aldea. Además ellos estaban espiando. Por otro lado, Luis aún sigue sin comprender sus sentimientos. Cuando ella voltea a mirar atrás, ve a Saito montando un caballo junto a Siesta saliendo de la academia y descubre que van a la aldea de Tarbes. Así él llega a la aldea, por lo que Siesta logra encontrar un mapa y justo llegan los demás. Así irán a una cueva para buscar el dragón, pero ellos no son los únicos en la cueva, hay alguien detrás de ellos, pero resulta que es el profesor Corbett y Luise, por lo que terminan encontrando este lugar y justo más adelante está el dragón. Además verán estas letras extrañas que casualmente es el idioma de Saito. Así entrarán al hangar. El dragón en realidad es un avión militar. El profesor le dice que hay una posibilidad de que él pueda regresar a su mundo. Cuando los 2 aviones volaban durante el eclipse, uno fue capaz de volver a su mundo, pero el otro no lo hizo a tiempo, por lo que si Saito vuela hacia el eclipse quizás pueda volver a su mundo. Luise estará triste porque Saito se marchará, pero justo llega Kirche y nos da una mala noticia. Resulta que el reino de Albion fue renombrado y ahora se llama Reconquista, además que le declaró la guerra a Tristane. Resulta que el rey de Reconquista fue el que le quitó el anillo al espíritu de agua. Él no hubiera podido tomar Albion sin ese anillo. En 3 días, el día del eclipse solar, las tropas estarán en Tristane. Luego Saito le dice a Luise que en 3 días será el eclipse solar y si todo sale bien abandonará este mundo, aunque ella lo felicita. Además le dice hace mucho que ya regresará a casa, oraré para que todo salga bien. Ninguno de los dos son honestos con sus sentimientos. La guerra es inevitable. Henrietta lidera el ejército. En la academia habrá una reunión. El director le dice que todo señala que habrá una guerra entre Reconquista y Tristane, por lo que las clases de magia estarán suspendidas indefinidamente. Así Luise regresará a la habitación, se despedirá de Saito y dejará esta nota. En ella dice: estás despedido, ve a donde quieras. Ella fue a unirse a la guerra. Aquí es cuando Saito se entera de todo. Aquí él se pondrá a recordar todo lo que vivió junto a Luise hasta ahora. Resulta que hay una nave de batalla de Reconquista. Esta está sobre la aldea de Tarbes, por lo que la princesa y Luise irán a recuperar la aldea. Kirche entró a esta guerra solo por su familia, él realmente no quería estar. Colbert al fin pudo duplicar la gasolina, por lo que ahora él al fin podrá volar, por lo que él al enterarse que el enemigo está sobre Tarbes, la aldea de Siesta irá allá con el avión. Además Kirche y Tabitha irán tras él para ayudarlo. En Tarbes ya ha comenzado la guerra y los civiles aún siguen evacuando la aldea, pero esta batalla no va del todo bien. Aquí llega Saito y atacará al enemigo, logrando derrotar a todos los jinetes de dragón. Pero aquí llega
llega Wall y los atacará, por lo que Saito blandirá su arma absorbiendo el ataque, pero él logra ponerse detrás de Wall, pero lastimosamente se había quedado sin munición. Por otro lado, Fuki invoca un golem, estos tres derrotan al golem muy fácilmente. Wall logró darle al tanque de combustible del Lion cuando iba a volver a atacar, Tabitha lo salva, pero Luise se tira del dragón cayendo donde Saito gracias a la magia de Tabitha. El eclipse solar está comenzando. Taki separa a Luise e invocará magia del vacío, por lo que Saito le conseguirá tiempo, lográndolo, así lanza el hechizo por lo que ella derrota a Wall y destruye la nave batalla. Luise puede usar la magia del vacío debido a que ella es la ama de un Gandarud. Además, el eclipse está terminando. El único que sobrevivió es el rey de Reconquista, aunque es capturado, y Fouquet, que logró escapar. Volviendo con Saito, Luise se enojará con él porque no se fue, además que lo besa, aunque luego saca la excusa de que eso es una prueba para renovar el contrato. Uy, sí, ya está muy creíble. Así todos los que participaron en la guerra recibirán una medalla y todo esto termina con Luise castigando a Saito como ya es de costumbre. Hasta aquí llegó la primera temporada. Si quieren que les traiga la segunda temporada, este video debe ser apoyado. No olviden usar mi código LuisCamargoYT en la tienda de Fortnite, ya que me ayudarías mucho con eso. Dicho esto, nos vemos hasta la próxima. Adiós.